Extensión continua de una función. Elaborado por Alejandro Lugo Morales y Arturo José Benjamín Alonso Rayo. ¿A qué llamamos extensión de la continuidad? Bueno, aquí tenemos un ejemplo. La función de y igual a seno de x sobre x es continua en todos los puntos, excepto cuando x es igual a 0. En este punto es parecido a la función y igual a 1 sobre x. Pero y igual a seno de x entre x es distinta a y igual a 1 sobre x, toda vez que tiene un límite finito cuando x tiende a 0. Por lo tanto, es posible extender el dominio de la función para incluir el punto x igual a 0 de tal manera que la función extendida es continua en x igual a 0. F de x cuando es igual a seno de x entre x, cuando x es igual diferente a 0, y 1 cuando x es igual a 0. Definimos que f de x es igual a seno de x entre x cuando x es diferente a 0 y f de x es igual a 1 cuando x es igual a 0. La función de f de x es continua en x igual a 0, ya que el límite de seno de x entre x cuando x tiende a 0 es igual a f de 0. En estas gráficas podemos ver la representación de dicha función. De forma más general, una función puede tener un límite incluso en un punto donde no esté definida. Si f de c no está definida, pero el límite de x cuando tiende a c existe, podemos definir una nueva función f de x mediante la regla. F de x es igual a f de x si en el dominio de f, y f de x es igual a L si x es igual a c. La función f es continua en x igual a c. Para referirnos a ella, decimos que la extensión continua de f para x es igual a c. Para funciones racionales de f, las extensiones continuas usualmente se encuentran eliminando factores comunes. Para poder continuar revisando el tema, vamos a recordar lo que es el límite de una función. Sean x, d y y p espacios métricos, una función a perteneciente a x, un punto de acumulación d y b perteneciente a y, decimos que b es el límite de la función f en el punto a y escribimos límite de f de x cuando x tiende a a es igual a b, o f de x tiende a b cuando x tiende a x pertenece a d. Para poder seguir revisando el tema vamos a observar un ejemplo. Demuestre que el límite de x sobre x cuando x tiende a 0 es igual a 1. En este caso podemos tomar x igual a y igual a los reales, d igual a los reales sobre un número diferente a 0, ya que la función f de x igual a x sobre x no está definida en x igual a 0. Dado e mayor a 0 queremos hallar sigma mayor a 0. De modo que si 0 menor a x menor a sigma, se tenga que x sobre x menos 1 es menor a e, pero x sobre x es igual a 1 para todo x diferente de 0. Y por lo tanto, x sobre x menos 1 es igual a 1 menos 1, que es igual a 0. Para x es igual a 0, en este caso, cualquier valor de sigma mayor a 0 sirve. Función continua. Decimos que intuitivamente una función f es continua si su gráfica no tiene interrupciones ni saltos, ni oscilaciones indefinidas,
en el sentido que se puede dibujar sin levantar el lápiz de la hoja de papel, así como lo muestra esta gráfica. Estos son los parámetros para concluir si una función es continua. Se dice que una función f de x es continua en C cuando se cumplen las siguientes condiciones. 1. La función está definida en x igual a c, esto es f de c está definida. 2. Límite de f de x cuando x tiende a c, existe. Y 3. Límite de f de x cuando x tiende a c es igual a f de c. Una función es continua en un intervalo abierto a, b, si es continua en cada uno de los puntos del intervalo. Una función continua en toda la recta real, menos infinito, infinito, es continua en todas sus partes. Para continuar con el tema, vamos a resolver un ejemplo. Análisis del primer ejemplo. La función y igual seno de x sobre x es continua en todos los puntos, excepto en x igual a 0. En este punto es parecida a la función y igual a 1 sobre x, pero y seno de x sobre x es distinta de y igual a 1 sobre x, toda vez que tiene un límite finito cuando x tiende a 0. Por lo tanto, es posible extender el dominio de la función para incluir el punto x igual a 0, de tal manera que la función extendida es continua en x igual a 0. Halle la extensión continua para f de x igual a seno de x entre x. Esta función no es continua en 0 debido a que no está definida en 0. Para poder proceder con nuestro ejercicio, primero tenemos que conocer cuál es el límite. Vamos a obtener el límite de la función. El límite de seno de x sobre x cuando x tiende a 0. Y aplicando nuestro procedimiento sabemos que el resultado de ese límite va a ser 1. F de x es igual a seno de x entre x cuando x es distinto a 0 y f de x es igual a 1 cuando x es igual a 0. Ahora vamos a recordar cuáles son las condiciones para saber si una función es continua. En este caso nos vamos a enfocar en la función con la que estamos trabajando. Primero decimos que f de x, seno de x sobre x, es continua si está definida en el punto 0. F de x, seno de x sobre x es continua si su límite cuando x tiende a 0 existe cuando se acerca por ambos lados. Y f de x, seno de x sobre x es una función continua si el límite del seno de x sobre x cuando x tiende a 0 es igual a la función seno de x sobre x cuando ésta está evaluada en 0. Por lo anterior, podemos decir que nuestra función sí es continua en todos los números reales. Ahora vamos a analizar un ejemplo 2. F de x es igual a x cuadrada más x menos 12
sobre x menos 3. F de x cuando x es 3 no está definida, por lo tanto no es continua. Y no está definida porque, como observamos, 3 menos 3 haría que el denominador fuera 0 y eso no es una operación definida. Se calcula el límite de x cuadrada más x menos 12 entre x menos 3 cuando x tiende a 3 es igual a x más 4 por x menos 3 entre x menos 3. Una vez que calculamos el límite de f de x cuando x tiende a 3, conocemos que el límite es 7. F de x cuando es x cuadrada más x menos 12 sobre x menos 3 es desigual a 3. Y cuando f de x es 7 es porque la x es igual a 3. Ahora que la discontinuidad fue removida, esta nueva función es continua en todos los puntos reales. Es eso a lo que le llamamos extensión de la continuidad. En una extensión continua, necesitamos probar que f de x igual a x cuadrada más x menos 6 entre x cuadrada menos 4 tiene una extensión continua para x igual a 2 y encontrar esa extensión. A pesar de que f de 2 no está definida, si x es diferente a 2, tenemos que f de x igual a x cuadrada más x menos 6 entre x cuadrada menos 4 es igual a x menos 2 por x más 3 entre x menos 2 por x más 2. Eso es igual a x más 3 entre x más 2. Y nuestra nueva función es f de x igual a x más 3 entre x más 2. La nueva función f de x igual a x más 3 sobre x más 2 es igual a f de x para x diferente de 2, pero es continuo en x igual a 2. Y ahí tiene el valor de 5 cuartos. Así, f es la extensión continua de f para x igual a 2. Y el límite de x cuadrada más x menos 6 sobre x cuadrada menos 4, cuando el límite tiende a 2, es 5 cuartos. El teorema del valor intermedio para funciones continuas. Las funciones que son continuas en intervalos tienen propiedades que las hacen particularmente útiles en matemáticas y en sus aplicaciones. Una de estas es la propiedad del valor intermedio. Se dice que una función tiene la propiedad del valor intermedio si siempre que toma dos valores también toma todos los valores entre esos dos. El teorema del valor intermedio para funciones continuas. Una función y igual a f de x que es continua en un intervalo cerrado a, b, toma todos los valores entre f evaluada en a y f evaluada en b. En otras palabras, si y es cualquier valor entre f de a y f de b, entonces y es igual a la función evaluada en c para algún c en a, b.
Esta gráfica representa la función ya dicha. Geométricamente, el teorema del valor intermedio dice que cualquier recta horizontal y igual a y0 que cruza el eje y entre los números f de a y f de b cruzará la curva y igual a función de x al menos una vez sobre el intervalo a, b. La demostración del teorema del valor intermedio depende de la propiedad de completez, completud del sistema de los números reales y se puede encontrar en textos más avanzados. La continuidad de f en el intervalo es esencial para el teorema. Si f es discontinua, aunque sea en un solo punto, la afirmación del teorema podría no cumplirse, como sucede en el caso de la siguiente gráfica. A través de esta gráfica es fácil identificar que la función no es continua, ya que del intervalo a b se puede observar que no hay un solo trazo y no está definida para todos los puntos.